Es para mí un privilegio poder presentarles al doctor Fernando Del Vecchio. Eh, Fernando Del Vecchio es doctor en Dirección de Empresas de la Universidad del SEMA en Argentina. Es autor, asesor empresarial y conferencista internacional. Profesor en algunos programas de maestría en Argentina, en México, en Ecuador. Miembro del comité editorial y científico de diversas publicaciones. También es especialista en dirección, en innovación y gestión de empresas de la industria creativa. Es director de la maestría en administración de empresas del MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas. A nombre de la carrera de Ingeniería Industrial, Fernando, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco mucho que puedas compartir este tiempo con nosotros y brindarnos tu charla que creo que cada vez se vuelve más famosa. La veo en algunas partes con unos excelentes comentarios, por lo que te felicito y te agradezco nuevamente que te hayas dado el tiempo y el esfuerzo para estar con nosotros y podernos dar tus criterios, tu charla que seguramente va a agregar mucho valor para nuestros estudiantes y para nuestra carrera de ingeniería. Bueno, así espero y muchas gracias, Cristian, por la presentación o por la invitación. Esta es el webinar número 34 que presento y ya tengo agendados hasta 52 y siguen apareciendo interesados. Mientras, a ver, voy a compartir pantalla y mientras les voy contando Claro. que esta charla ya la he presentado en 34 ocasiones, programada para 52 en 11 países, y tiene que ver con el talento, ¿no? Con nuestra capacidad para desarrollar alguna actividad a partir de aquello en lo que creemos que somos buenos y en lo que de repente amamos hacer, así como se plantea en el eslogan de la UTLA, ¿no es cierto? Yo trabajo en la UTLA hace varios años, a pesar de que como director de maestrías estoy hace 1 año y medio. Pero sí, fui docente antes en la maestría en Mercadotecnia, y ahora dirijo 3 maestrías, el MBA, la maestría en Emprendimiento y la maestría en Gerencia Organizacional. Y, a ver, durante la primera parte de la charla les voy a contar 2 pequeñas historias, ¿sí? La primera tuvo lugar hace ya varios años. Yo trabajo con emprendedores hace más de 20 años y trabajo con emprendedores de la industria creativa hace más de 15. ¿Sí? Y esta primera historia tuvo lugar hace ya varios años cuando yo daba clases de comercialización en la UCES, donde yo me gradué de licenciado en administración. Tenía un ayudante de nombre Tomás, y Tomás todos los sábados iba a jugar al fútbol con sus amigos, y nosotros dábamos clase los martes, ¿sí? Un martes cualquiera, Tomás me cuenta que me dice, pasó algo raro este fin de semana cuando fuimos a jugar al fútbol, y yo le pregunté qué pasó, porque en realidad, ¿qué puede pasar en un partido de fútbol? Nada relevante, nada importante. Me dice, no, ¿sabes lo que pasó? Que Tomás tiene un amigo que fue futbolista profesional, jugó en Boca Juniors, en River Plate, en Independiente, un profesional súper reconocido, y Tomás me dijo que ese fin de semana había ido a jugar al fútbol con ellos. Le digo, bueno, ¿y cuál es la novedad? Me dice, y fíjate, apenas empezó el partido, la forma como él se desplaza por la cancha, la forma como te da las indicaciones, hasta la forma como patea, él juega otra cosa. Le digo, obviamente que juega otra cosa, si él fue futbolista profesional. Me dice, no, es como si jugara otro deporte. Le digo, ¿cómo que jugara otro deporte? Me dice, sí, él juega al fútbol y nosotros jugamos a la pelota. Y yo me quedé pensando y le digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, juega otro deporte. Nosotros podemos llegar a pensar que jugamos al fútbol, pero no es cierto. A ver, la diferencia entre él y nosotros es como la diferencia entre nosotros y los chiquitos de 6 años que no saben jugar ni a la pelota ni al fútbol. Corren todos atrás de la pelota y se patean entre ellos y se lastiman y se caen. O sea, en ese nivel de descontrol completo es como nosotros nos encontramos frente a un futbolista profesional. Así que todo aquel que juegue con sus amigos a eso que cree llamar fútbol no está jugando al fútbol, juega a la pelota.
Y eso derivó en otra conversación que tenía que ver con esto de que de repente ser habilidoso con el balón no implica necesariamente saber jugar al fútbol. Hay muchos chicos y chicas que tienen dominio sobresaliente sobre la pelota, pero no saben jugar al fútbol. Porque si los invitas a jugar un partido, no saben qué hacer. Estamos hablando de que hay una clara diferencia entre habilidades técnicas, que tienen que ver con el dominio del balón, y las habilidades de juego, que tienen que ver con el saber desempeñarse en un partido, donde el vínculo no es únicamente con el balón, sino con el balón, más tus compañeros, más los rivales, en un ámbito muy definido, con otras reglas. Por eso estamos hablando todo el tiempo de juegos distintos que requieren habilidades diferentes. En los torneos de fútbol estilo libre, compiten chicos y chicas que tienen dominio sobresaliente sobre el balón, pero no necesariamente saben jugar al fútbol, porque si alguno de ellos tuviese la capacidad para desempeñarse de manera sobresaliente, como lo hace en los torneos de fútbol estilo libre, estaría jugando en un equipo profesional. Para jugar al fútbol, en realidad, se requieren otras habilidades, y eso lo vemos todo el tiempo. O sea, lo que les expliqué hace un momento en relación a que en los torneos de freestyle fútbol, el dominio sobresaliente sobre la pelota implica un vínculo únicamente con el balón. Pero en los partidos de fútbol, el vínculo es con el balón, con mis compañeros, con los rivales, en un espacio definido, con metas completamente distintas. Por eso, también encontramos que hay jugadores excelentes de fútbol que no necesariamente tienen habilidades sobresalientes en lo técnico, ¿sí? Muchos me dirán, bueno, pero Maradona sí era un futbolista con habilidades técnicas sobresalientes. Ok, pero en comparación con los competidores de los torneos de freestyle fútbol, en realidad Maradona estaría un poquito más abajo. Yo lo vi a Maradona haciendo jueguitos con una pelotita de golf y tiene dominio sobre la pelotita, pero lo que hacen los campeones de los torneos de freestyle fútbol no tiene nombre en comparación con los futbolistas profesionales. Ni siquiera Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo tienen un dominio de pelota sobresaliente como tienen esos participantes. Entonces, para resumir esta primera parte, para participar en torneos de fútbol estilo libre hay que tener habilidades técnicas extraordinarias. En cambio, para jugar bien al fútbol no es necesario tener esas habilidades sobresalientes. En realidad, para jugar bien al fútbol hay que tener habilidades, juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Todo el tiempo hablamos de esto. Quienes hemos estudiado alguna disciplina empresarial y posiblemente ustedes como estudiantes de ingeniería industrial también, no lo puedo asegurar, pero posiblemente se hayan topado en alguna oportunidad con el concepto principio de Peter. El principio de Peter, que fue enunciado por Lawrence Peter en el libro Principio de Peter del año 1969, enuncia que en toda organización un empleado eficaz puede ser ascendido hasta llegar a su nivel de máxima incompetencia. Es decir, que un empleado que es eficaz en un puesto puede ser ascendido y asciende a otro puesto. Y si es eficaz, podría ser ascendido a otra posición, hasta que llega un punto en el cual alcanza su nivel de incompetencia, es decir, que no domina las habilidades necesarias para desempeñarse con efectividad en esa posición. Ejemplos, un vendedor que puede ser excelente como empleado, que puede ser ascendido y convertirse en un pésimo gerente de ventas, porque como vendedor, él vende, como gerente de ventas tiene que coordinar el trabajo de vendedores. Los juegos son distintos y las habilidades son diferentes. O un excelente profesor que puede ser ascendido y convertirse en un pésimo decano, porque los juegos son distintos y las habilidades requeridas para ser efectivo son distintas. En el ámbito de la industria creativa tenemos la posibilidad de encontrar a un excelente diseñador que de repente puede ser ascendido y convertirse en un pésimo director de arte. Esto es exactamente lo mismo a lo que pasa cuando de repente un empleado se convierte en emprendedor. Uno podría decir, bueno, ¿cómo se cumple aquí el principio de Peter? Bueno, si bien no estamos dentro de una misma organización, pero de repente lo podríamos ver reflejado en que un excelente jugador de fútbol como Diego Maradona, en la misma disciplina, en el fútbol, puede convertirse en un mediocre director técnico, o un mediocre jugador de fútbol como José Mourinho puede convertirse en un excelente director técnico, ¿sí? En la disciplina. Por eso, un excelente empleado
puede convertirse en un muy buen emprendedor o en un pésimo emprendedor. Los juegos son distintos, las categorías son diferentes. Entonces, cuando un empleado se convierte en emprendedor, cambia de categoría y cambia de juego. Y aquí viene la segunda historia, y tiene relación con mi peluquero, ¿sí? Con Mauricio, que tiene una peluquería, pero no aquí en Quito, sino en la ciudad de Tigre, donde yo me cortaba el cabello antes de venir a Ecuador. Por eso lo tengo un poquito más largo, porque no me agarró Mauricio. Yo vivo en la ciudad de Tigre, un poquito al norte de la ciudad de Buenos Aires, y siempre iba a la peluquería de Mauricio, y es una peluquería unisex, les corta tanto a hombres como a mujeres, pero la proporción estaba claramente a favor de las mujeres. Creo que atendía el 99% de mujeres y 1% de hombres. Y cada vez que yo iba, y si bien por la longitud de mi cabello y por la habilidad de Mauricio, él podía cortarme el cabello en 2 minutos, en realidad cada vez que yo iba conversábamos durante mucho tiempo y el corte se extendía por media hora. Y yo creo que tenía que ver con el hecho de que Mauricio debía estar cansado de hablar sobre temas netamente femeninos. Entonces, conmigo hablábamos de otras cosas, de fútbol, de caballos, de asado, de Independiente, del cual él es fanático. Y en una oportunidad, en una de esas conversaciones, me contó cómo había puesto en marcha la peluquería y me dijo que él no tenía ninguna habilidad para ser peluquero, pero que había aprendido rápido, ¿sí? Se había dado muchas, tenía inquietudes y motivación por hacer, entonces aprendió rápido, por las primeras clientas, ¿no es cierto? Pero en definitiva, como aprendió rápido y cortaba muy bien, tuvo una clientela, la clientela se le amplió inmediatamente a muchas clientas. Y claro, en ese momento me dijo que había deseado, había tenido la intención de aprender formalmente el oficio. Entonces se había inscrito en una agencia, en una escuela de estilistas en la ciudad de Buenos Aires, y había ido con total tranquilidad, llevó sus elementos. El primer día le sentaron a una víctima, de las mujeres que van a cortar las escuelas de peluquería, les cortan de forma gratis. La señora se había ido súper feliz porque Mauricio le cortó muy bien, le cortó rápido, la señora, la sonrisa 2 vueltas le daba la cara, pero la dueña de la escuela de peluqueros lo estaba mirando con mucha atención y en un momento se le acercó y le dijo: mire, Mauricio, usted es un excelente cortador de pelo. Y Mauricio me dijo que ahí se había sentido medio ofendido por el tono del mensaje, ¿no? Pero la señora continuó y le dijo: mire, usted es un excelente cortador de pelo y aquí lo vamos a convertir en un excelente estilista. Y ahí Mauricio me dijo que se había dado cuenta en ese momento de las diferentes categorías en su propia disciplina, en su profesión. Es decir, él podía estar al tope de su categoría cortador de pelo, pero al fondo de la siguiente categoría, que era la de estilista o coiffeur. Y fíjense que esto pasa en todos los ámbitos de la vida. En el fútbol también sucede, tenemos diferentes niveles, diferentes categorías. Tenemos la primera división, la segunda división, la tercera división, de repente cambia la dirección técnica, cambia algunos jugadores, accede a un nivel presupuestario diferente, porque las dinámicas de juego entre diferentes categorías también son diferentes. Si un equipo de segunda división que asciende a primera división no es competitivo en ese nuevo espacio, puede terminar descendiendo nuevamente. Y fíjense que esto pasa también entre las ligas de fútbol de los diferentes países. No es lo mismo la competitividad en la liga ecuatoriana que en la Premier League de Inglaterra o el calcio italiano. Y esto lo vemos de repente cuando se enfrentan equipos, el caso puntual es el del Mundial de Clubes, donde sí, claro, está el campeón de la Liga Africana, pero pareciera como que le importa poco a la gente, o el campeón de la Liga de Oceanía, no le importa a nadie. Y en el Mundial de Clubes se espera la final entre el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Champions League, esperando que gane el de la Champions, ¿no? Las diferentes dinámicas, los diferentes niveles de competitividad. Por eso pasa en todos los ámbitos profesionales y deportivos. Entonces, ese empleado que de repente se convierte en emprendedor, lo que atraviesa es un cambio de categoría y cambio de juego. Y en este nuevo juego uno podría preguntar, bueno,
Si estamos hablando de juegos distintos que requieren habilidades diferentes, la pregunta clave sería cuáles son las habilidades precisas que necesito incorporar en este nuevo juego para ser efectivo y de repente ganar, ¿sí? Para mí la pregunta es otra, una pregunta más básica podría ser qué significa jugar bien, ¿sí? Porque de esa manera, si encuentro un patrón a partir de una respuesta que me permita entender qué significa jugar bien, podría entender qué significa jugar bien en el fútbol, en el básquet, en el vóley, qué significa ser un buen profesional en la ingeniería industrial o en el diseño gráfico o en la administración de empresas. Entonces, cuando uno pregunta, a cualquier persona que le preguntes qué significa jugar bien, le va a resultar difícil responder la pregunta. Y principalmente lo que te va a decir, y eso lo puede, cualquiera de ustedes lo puede experimentar dentro de un rato. Cuando terminemos la charla, le puede preguntar a cualquiera, a su papá, a su abuelo, a sus tíos, ¿qué significa jugar bien al fútbol? Y muchos te van a decir, bueno, significa tener habilidades técnicas. Pero ya vimos que en realidad no es así, porque hay chicos que tienen habilidades técnicas sobresalientes y no saben jugar al fútbol, ¿sí? Hay otros que te dicen, bueno, jugar bien significa ganar, pero ganar tampoco, ganar es una consecuencia, así como en las empresas, en el ámbito empresarial, la rentabilidad es una consecuencia, en el ámbito deportivo ganar es una consecuencia. A veces se juega bien y se gana, otras veces se juega mal y se gana, otras veces se juega bien y se pierde, ¿sí? Con lo cual no hay una correlación directa. Puede haber algunas consecuencias propias del jugar bien que te permitan incrementar la probabilidad de ganar, pero no necesariamente. Por eso, para responder la pregunta, vamos a ir a otro ámbito y vamos a ir al voleibol y vamos a conocer al mentor de Pep Guardiola. ¿Sí? El mentor, hace algunas semanas se hablaba de los mentores de Pep Guardiola cuando Guardiola se enfrentó a Bielsa en la Premier League con sus respectivos equipos, ¿sí? Manchester City y el Leeds. Sin embargo, Guardiola, cuando habla de su mentor, habla siempre de Julio Velasco. Julio Velasco es un entrenador de vóley, es el que vemos en pantalla. Es un entrenador de vóley argentino que Guardiola conoció cuando él entrenaba a la selección italiana de vóley, con la cual había salido campeón del mundo durante varios años. Y como Guardiola quería ser director técnico, invitó a almorzar a Velasco para que le contara algunos detalles de la dirección efectiva de equipos, porque a cada equipo donde iba Velasco tenía muy buenos resultados, a veces salía campeón, pero tenía un nivel de éxito sobresaliente. Y en ese momento Velasco jugaba en el Brescia, en Italia, y estaba terminando su carrera deportiva. Esa charla, a veces Velasco en las entrevistas lo recuerda, hablaron de muchas cosas, pero una de las cosas que mencionó Velasco fue esta idea de este concepto asociado a la pregunta de qué significa jugar bien. Y Velasco le mencionó esos tres pasos son el de interpretar la situación de juego, elaborar una respuesta para esa situación en particular y en el ambiente empresarial nosotros lo podemos encontrar como, primero, diagnosticar con precisión, es decir, identificar con claridad cuál es el problema que estamos enfrentando. El segundo paso sería tomar una decisión de calidad en relación al problema que hemos identificado. El tercer paso sería implementar de manera eficiente la decisión. Y aquí es importante diferenciar entre tomar la decisión e implementar la decisión. Son dos pasos en la misma secuencia, complementarios, pero completamente distintos. Fíjense que el decidir no cambia nada, el hacer lo cambia todo. Entonces, mucha gente puede tomar decisiones, pero no necesariamente las personas adecuadas son las que implementan la decisión. En el caso de una persona que toma e implementa la decisión, fíjense la diferencia entre un paso y otro. En el caso donde una persona toma la decisión de hacer dieta, pero después no implementa el hacer dieta. Lo que va a suceder es que no va a bajar de peso, no se va a tonificar. Eh, ¿Por qué? Porque no implementó la decisión. Hay gente que cree que tomar una decisión lo cambia todo y en realidad tomar la decisión no cambia nada. O, por ejemplo, tomar la decisión de ir al gimnasio y no ir al gimnasio. Entonces no implementa la decisión, no hay ningún cambio, ningún resultado diferente. Para ejemplificar la secuencia, les voy a contar que el año pasado, en un partido del Barcelona con el Liverpool, en la semifinal de la Champions League, el Barcelona ganaba 2-0 y para el minuto 80 hay un tiro libre para el mismo equipo fuera del área, 30 metros del arco.
Y vamos a ver cómo se utiliza la secuencia, ¿sí? Esta secuencia de interpretar, elaborar y responder. Primer paso, interpretar la situación de juego. Yo lo que puedo ver es a Messi tomando el balón, depositándolo en el césped y después mirar. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Y seguramente debe estar evaluando la distancia al arco, dónde está el arquero, dónde está la barrera, cuántos jugadores hay en la barrera, dónde están sus compañeros, dónde están los rivales. Interpreta la situación de juego y elabora un diagnóstico de situación. Segundo paso, elaborar una respuesta para esa situación. En su cabeza debe tomar una decisión acerca de cómo ejecutar ese tiro libre. Tercer paso, y es lo único que vemos. Vemos cómo ejecuta el tiro libre y clava la pelota en el ángulo, determinando un 3-0 final. A pesar del esfuerzo del arquero, la pelota se le cuelga. De forma tal que, así como vemos a Messi solamente en el tercer paso de la secuencia, que es la respuesta técnica, así lo vemos en todas las disciplinas. Así lo vemos también en el ámbito educativo. Cuando un profesor realiza una pregunta esperando una respuesta de un estudiante, el profesor no ve ni puede evaluar cómo el estudiante interpreta esa pregunta, no puede evaluar cuál es la respuesta que está elaborando. Lo único que puede ver es el tercer paso, que es lo que el estudiante finalmente responde. Salvo que uno le pregunte específicamente cuál es su proceso de pensamiento para generar esa respuesta, ¿sí? Ahora, esta secuencia que vemos ejemplificada en este caso y que nosotros podemos utilizar, también la pueden utilizar los rivales, ¿sí? O los competidores en el mercado. Por eso, este año, en un partido de la Liga Española, ya no de la Champions, jugaba el Barcelona y la Real Sociedad, y en una situación bastante similar a la anterior, Messi a punto de disparar el tiro libre, la Real Sociedad plantea un esquema de defensa diferente, es decir, responde técnicamente de una forma distinta a como respondió el Liverpool en el año anterior. ¿Por qué? Yo creo que es debido a que han evaluado la manera como Messi ejecuta los tiros libres y entonces responde técnicamente ubicando a todos los jugadores adentro del área. Hay 3 jugadores en la barrera y los otros 8 están distribuidos de manera tal que cuando Messi ejecutó el tiro libre, uno de los jugadores de la Real Sociedad rechazó con la cabeza impidiendo el gol. Entonces, si el Barcelona utiliza la secuencia de jugar bien y la perfecciona, los rivales utilizan la secuencia del jugar bien y la perfeccionan, y todos los equipos de la misma liga utilizan la secuencia, o utilizan otra metodología, pero finalmente se orientan a jugar mejor, el nivel de la liga sube, es decir, la competitividad de la liga sube. Si esto se trabaja a nivel empresarial en el sector donde incrementan su competitividad. Ahí así pasa en todas las disciplinas, en todos los deportes, en todos los ámbitos de la vida. Un profesional formado no se queja ni protesta frente a una situación donde la realidad se le presenta diferente a como pretende, ¿sí? Ese profesional que está formado para identificar problemas y para responder técnicamente a problemas, de repente evalúa una situación, hace un diagnóstico, establece una brecha entre lo que espera y lo que sucede, identifica el problema, elabora una respuesta para esa situación y responde. Ese profesional no se queja ni protesta, ese profesional resuelve, ¿sí? Y en el ámbito del deporte, ¿cómo lo explica Julio Velasco? Él dice, por ejemplo, ese jugador que vemos en pantalla está a punto de rematar una pelota que es ideal. Para los que hemos jugado al vóley, esa pelota es ideal. ¿Por qué? Porque viene bien alta, viene bien cerca de la red y no hay bloqueo. Entonces, Velasco dice, miren, en esa situación, el jugador interpreta la situación de juego y piensa, pelota alta y cerca de la red. Elabora una respuesta para esa situación, define en su cabeza cómo va a ejecutar. Tercer paso, ejecuta, corre, salta y remata. Ahora, todo esto a raíz del entrenamiento se hace de manera casi automática. Velasco dice, si ese jugador
interpreta la situación de juego como pelota baja y lejos de la red, ese jugador no se queja ni protesta. Ese jugador lo que hace es, interpreta la situación de juego como diferente a la primera, elabora una respuesta diferente a la primera para esa situación diferente, y luego responde técnicamente. Velasco dice, yo quiero jugadores que respondan bien ante pelotas mal armadas y que respondan perfecto ante pelotas bien armadas. Como que no les da mucha chance de equivocarse, ¿no es cierto? Pero sucede lo siguiente, no es que si alguien se equivoca, agarra el látigo y le da hasta que ese jugador muere. No, lo que hace es lo siguiente. Durante la semana entrenan de manera tal que cuando un jugador comete un error, lo que hace Velasco es tratar de identificar dónde se origina el error. Entonces, repite la jugada para ver si el jugador erró en el diagnóstico o erró en la decisión que tomó o erró en la respuesta técnica. ¿Sí? Es como cuando uno ve a un jugador de fútbol ejecutar un tiro penal y el jugador erra el penal. Nosotros lo único que vimos fue cómo el jugador de repente pateó la pelota a la tribuna. Lo que no sabemos es si el error se originó en que el jugador diagnosticó mal la situación, si tomó una mala decisión o si ejecutó de manera incorrecta. Entonces, como el vóley es un deporte de rebote y precisión, lo que hace Velasco es entrenar de acuerdo a la secuencia, porque en el nivel más alto del voleibol, los partidos se ganan o se pierden por 1 o 2 puntos. ¿Sí? Entonces, si uno está bien entrenado en la secuencia e identifica dónde se originan los errores y corrige eso, de repente, que en lugar de perder todos los partidos por 1 o 2 puntos, podríamos llegar a ganar todos los partidos por 1 o 2 puntos. Y la diferencia está entre ser último o ser primero. Evidentemente a Julio Velasco esta idea ha tenido muchísimo éxito a nivel internacional, sacando a muchos seleccionados campeones mundiales en la disciplina. Evidentemente algún nivel de asertividad ha tenido, ¿no es cierto? Cuando yo les explicaba al principio de que de repente tenemos que diferenciar entre habilidades técnicas y habilidades de juego, de repente les puedo explicar qué sucede cuando un profesional, por ejemplo, un diseñador gráfico, puede ser muy habilidoso con el balón, pero no saber jugar al fútbol. Es decir, puede tener sobresalientes habilidades técnicas, pero como no sabe cuál es el juego de ser emprendedor, no gana dinero con su talento. Es decir, no le alcanza su talento. ¿Cómo se desempeña ese diseñador? El ejemplo típico es el siguiente. Ese diseñador recibe de un cliente un pedido de cotización para que le diseñen un logotipo. Y el diseñador lo que hace es entrega un precio, responde con un precio. Y muchos me pueden decir, bueno, pero si responde con un precio, está bien eso. Ok, esa era la forma como se jugaba hace muchos años, porque no había tanta rivalidad en el mercado. Años, la cantidad de diseñadores que han salido al mercado ha sido tan importante que hoy el nivel de rivalidad dentro del mercado es altísimo. Y como la demanda por servicios de diseño no ha crecido tanto, el diseñador tiene que aprender a jugar distinto. No podemos seguir jugando de la misma manera, así como no podemos pedirle a la selección argentina que juegue el Mundial Qatar 2022 de la forma como ganó el Mundial de 1986, porque no sería adecuado. Entonces, ¿cómo se desempeña ese diseñador? Un cliente le pide cotización por el diseño de un logotipo y él tendría que indagar en el cliente acerca de cuál es el problema que tiene. Porque el problema no es el logotipo. Eso es lo que él va a tener que resolver cuando consiga el contrato. Pero primero tiene que identificar cuál es el problema que tiene el cliente, motivo por el cual le pide el diseño del logotipo. Entonces, él tiene que saber, tiene que tratar de identificar cuál es el problema y en la respuesta técnica, en la propuesta que le entregue al cliente, y esto ya implica el hecho de saber jugar el juego, de ser emprendedor, seguramente le va a contar cuál es el problema, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y también le va a contar lo que le va a entregar, cómo se lo va a entregar, cuándo se lo va a entregar, dónde se lo va a entregar, y luego sí también el precio y la propuesta de pago. Entonces, de esa manera, juega diferente a cómo juegan sus competidores, que todavía ni todo cambió.
Entonces incrementa su competitividad, generando una probabilidad mayor de conseguir el contrato. Eso no significa, no te asegura conseguir el proyecto, pero al menos incrementa la probabilidad de conseguirlo. Ese diseñador, cuando con habilidades técnicas, cuando se requieren habilidades de juego, lo que finalmente termina sucediendo es que todo lo que él quiere hacer y lo que su cliente pretende entran en conflicto, entran en colisión. Porque ese diseñador quiere hacer lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, que le paguen lo que pretende, y el cliente quiere otra cosa. Y eso no pasa únicamente en el diseño, pasa en todas las profesiones, en todos aquellos emprendedores que ejercen de manera independiente su profesión. Los resultados que terminan consiguiendo cuando se espera que respondan de una manera y responden otra, no son los que espera. Ese profesional talentoso cree que con el talento que tiene va a ganar mucho dinero. Y lo que ocurre es que el mercado espera que juegue de una forma distinta. Por eso el mercado, cuando no responde de la manera pretendida, le paga poco. Le paga poco. Es decir, ese emprendedor no es exitoso ni consigue los resultados que esperaba conseguir. ¿Por qué? Porque no sabe jugar el juego que tiene que jugar. Esto pasa también en el tenis. Fíjense que este jugador, que se llama Nick Kyrgios, tiene habilidades técnicas sobresalientes. ¿Podría estar en el número 1 del ranking del ATP? Sí, tranquilamente. Está en el puesto número 40, porque no sabe jugar el juego de ser tenista profesional. Porque si bien juega muy bien al tenis, pero pone mucha energía en discutir con el umpire, pelearse con los rivales, conversar con el público. John McEnroe, que fue un tenista fantástico de los años 70 y 80, en alguna entrevista dijo que si Nick Kyrgios no sabe jugar el juego de ser tenista profesional, tendría que dedicarse a otra cosa. Y esto en el fútbol hace algunos años, y verán que por las fotografías en blanco y negro pasó hace bastante, en los años 70 en Argentina jugaba este jugador llamado Karlovich, y Karlovich en realidad tenía habilidades técnicas sobresalientes, pero no quería ser jugador de fútbol profesional porque no estaba dispuesto a levantarse temprano, a entrenar y a concentrar. Entonces, si bien era jugador de fútbol sobresaliente, no fue jugador de fútbol profesional, porque un jugador de fútbol profesional combina todo su talento con la disciplina, con el compromiso y con otras actividades que tiene que hacer para cumplir con ese rol. ¿Sí? Hasta César Luis Menotti, que fue el director técnico de la selección campeona en el Mundial 78, lo convocó, pero él, Karlovich, no fue al entrenamiento porque se había ido a pescar. Es decir, tenía otras prioridades. No digo que decidiera mal, digo que él tenía otras prioridades. Esto es importante porque el cambio es constante, la velocidad del cambio se ha incrementado y la competitividad es creciente. Les he dicho que en todos los ámbitos la competitividad se eleva. Pasa en el fútbol, pasa en el vóley, pasa en el tenis, pasa en la ingeniería, pasa en el diseño y pasa hasta en los torneos del cubo de Rubik, donde hoy el cubo se arma en 3 segundos. Hay gente que arma el cubo de Rubik en 10 segundos con una sola mano. Hay gente que arma el cubo de Rubik a ciegas en 25 segundos. Hay chicos que arman 3 cubos de Rubik haciendo malabares. Entonces, si pasa en ese ámbito, si pasa en el fútbol estilo libre, si pasa en el fútbol, pasa en tu profesión también. No estás libre de esta situación. Entonces, si yo me especializo en habilidades técnicas y me pagan por ello, está perfecto. Y si a mí me encanta eso, sería perfecto. Hoy mismo tuve una entrevista con un muchacho para el MBA que él me dice, yo tengo habilidades técnicas y él conoce muy bien el ámbito de las telecomunicaciones, pero lo que es director de empresa, las habilidades técnicas solas no le alcanzan. Necesita entender cuál es el juego empresarial. Y ahí están las habilidades de juego. Por eso les voy a contar 5 pautas, solamente 5 pautas, para empezar a desarrollar habilidades de juego, principalmente como emprendedores. ¿Sí? Pero esto también sirve para aquellos que trabajan en el ámbito empresarial, para que son empleados. ¿Sí? Y después les voy a contar por qué 5 y no 143. La primera tiene que ver con definir tu actividad o tu negocio a partir del tipo de problema que resolvés. Yo he trabajado mucho en la industria creativa y lo sigo haciendo, y les puedo asegurar que si encuentro 3 diseñadores diferentes, uno de indumentaria, uno gráfico y uno industrial, los 3 te van a decir, mi negocio es de diseño. ¿Y qué significa para mí, que soy administrador de empresas,
que me digan que el negocio es de diseño. No significa nada. ¿Por qué? Porque no estoy dentro del ámbito, porque no entiendo de qué se trata. Y verán ustedes que si hablamos con un diseñador de indumentaria, puede ser que él te presente una colección, ¿sí?, en moda. Si hablamos con un diseñador gráfico, te va a presentar gráficas que de repente pueden simplificar la comunicación. Y si hablamos con un diseñador industrial, te puede presentar muchos tipos de productos distintos. Puede haber mobiliario, calzado, cualquier tipo de producto, depende de su especialidad. De forma tal que si esos tres diseñadores, en lugar de decir que mi negocio es de diseño, plantean que su negocio resuelve cierto tipo de problema, hay una comunión con el tipo de problema que de repente puede estar pretendiendo resolver un cliente. Entonces ese cliente puede entender mejor a qué se dedica ese profesional. Diferente si simplemente le dice, mi negocio es de diseño. ¿Qué significa? No tengo idea. Segunda pauta, diseñar tu equipo para que todos los roles necesarios sean cumplidos. Fíjense que un equipo de fútbol, cuando sale a la cancha con 11 jugadores, esos 11 jugadores son distintos, ¿sí? Cumplen roles diferentes, pero esos roles diferentes, de manera complementaria, generan equipos efectivos. Todo el equipo trabaja para que alguien convierta el gol, y de esa manera, si hacemos más goles que el equipo rival, vamos a ganar el partido y ganamos todos, y de repente, si ganamos la liga, la ganamos todos. Entonces, un emprendimiento necesita que los diferentes roles sean cumplidos para que los diferentes talentos generen un equipo efectivo. Entonces, necesitamos a alguien que se dedique a la dirección del emprendimiento, necesitamos a alguien que se dedique a la operación del emprendimiento, necesitamos a alguien que se dedique a la comercialización en el emprendimiento, necesitamos a alguien que se dedique a la administración en el emprendimiento. No significa necesariamente que tiene que haber como mínimo 4 personas, pero tiene que haber roles cumplidos por diferentes personas. De repente hay emprendimientos de una persona y esa persona con algún grado de dificultad termina cumpliendo todos estos roles. Pero de repente, si tenemos un emprendimiento que en términos de oportunidad comercial puede generar muchos ingresos, podemos darnos el lujo de asociarnos con gente con talentos complementarios para conformar esos roles necesarios y construir un equipo que sea efectivo, ¿sí? La tercera pauta es determinar metas bien concretas, algo así como definir cuáles son los goles que hemos logrado a futuro. No mucha gente determina metas. Lo que habitualmente sucede es que la gente trabaja y consigue ciertos resultados, pero no necesariamente a principio del ejercicio determinan cuáles son las metas que han logrado al final del ejercicio. Y si nosotros determinamos metas y son muy distintas a los resultados que estamos consiguiendo hoy y que vamos a conseguir a futuro actuando como estamos actuando, evidentemente vamos a tener que conseguir algo, que cambiar algo. Y esto implica trabajar en planificación, y como la planificación es el traer el futuro al presente, vamos a tener que cambiar algo, una actitud, una conducta, realizar planes. ¿Para qué? Para alcanzar un nivel diferente de resultados, claramente. La cuarta pauta está asociada a comunicar valor. Valor no significa precio. Hay algún vínculo entre valor y precio, pero en este caso valor significa capacidad para resolver un problema. De manera tal que cuando comunicamos un valor, de lo que estamos hablando es de soluciones. Todos compramos soluciones. Solución a un problema, satisfacción a una necesidad, deseo, fantasía. Fíjense que de repente uno puede ir, ¿por qué vemos que en Juan Valdés un montón de gente que está trabajando en ese lugar? Porque en realidad la solución que le ofrece Juan Valdés es 1 hora de reunión o 2 horas de reunión al precio de un café. Entonces ahí está el valor de ir a ese lugar, en lugar de ir a la cafetería de Juan Pérez, ¿sí? Perdón si hay alguien que se llame Juan Pérez, creo que no. Pero en definitiva, hay valores asociados diferentes y las propuestas comerciales son distintas. Y la quinta pauta puede ser básica, pero en realidad se trata de cumplir la promesa. Cumplir con lo prometido. Hemos prometido esto en el contrato y lo cumplimos. Esto puede ser como absolutamente básico, pero en realidad, si pensamos en que cuando queremos contratar a alguien, pedimos referencias, y esas referencias implican si esa persona cumple o no con la promesa, es porque habitualmente
nos encontramos con gente que no cumple con la promesa. En el juego de la academia, uno puede, como estudiante, pedirle algún tiempo al profesor para entregar un trabajo, ¿sí? Deme 2 días más, deme una semana más. Puede pasar o no, pero eso habitualmente se permite. En el mercado eso no pasa, porque el juego es distinto, los incentivos son diferentes y lo que se premia son cosas distintas. Entonces, en la academia eso puede suceder porque en realidad el incentivo está asociado y está orientado a desarrollar habilidades técnicas, pero el mercado premia entrega en tiempo y forma, motivo por el cual el cumplimiento de la promesa se convierte en algo fundamental. 5 pautas, sino 134. Bueno, porque si te diera 134 pautas o 28, de repente podrías darte cuenta que tenés que cambiar un montón de cosas, y si muchísimas cosas terminás no cambiando ninguna, ¿sí? Hasta por una cuestión de angustia existencial, por el hecho de tener que cambiar todo lo que haces todos los días. Por eso es más importante el hecho de enfocar en alguna modificación, en algún cambio muy, muy puntual, y si bien te estoy contando o les estoy contando 5 pautas bien concretas, para mí el esfuerzo está en enfocarnos en jugar bien y perfeccionar nuestro juego. ¿Y qué significa jugar bien? Bueno, esta secuencia de interpretar, elaborar y responder, o mejorar mi capacidad para diagnosticar, tomar mejores decisiones e implementarlas de manera eficiente. Esto lo vamos a hacer toda la vida vamos a estar identificando problemas y respondiendo o resolviendo problemas. Por eso es tan importante la iteración en términos de la capacitación, la formación, el estudio, el entrenamiento y después el trabajo. Y si todo el tiempo, toda la vida estamos trabajando en este circuito, en realidad nuestra propia competitividad va a ir creciendo, ¿sí? De esa manera podemos llegar a nuevo tipo de clientes con un nivel de ingreso distinto. Es decir, progresar. Y de esa manera nos convertimos en un profesional de alto desempeño. Entonces, para resumir todo esto, les conté que ser habilidoso con el balón no te convierte en jugador de fútbol. Son juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Ser talentoso en una disciplina no te convierte necesariamente en un buen profesional de esa disciplina. Es decir, si sos un estudiante destacadísimo y sos talentoso en esa disciplina o en ese juego, no necesariamente vas a ser exitoso en el mercado, porque los juegos son distintos y las habilidades requeridas son diferentes. Es como si en la academia se jugara al básquet y en el mercado se jugara al vóley. ¿Hay algunas situaciones similares? Claro que sí, pero los juegos son distintos y los incentivos son diferentes y los premios son diferentes. Les conté que una cosa es ser habilidoso con el balón y otra muy distinta, saber jugar al fútbol. Estamos hablando de la diferencia entre habilidades técnicas y habilidades de juego. Entonces, para cambiar los resultados, evidentemente tenemos que modificar algún hábito o alguna conducta. Orientándonos a aprender primero a jugar bien si no sabemos, y si aprendemos a jugar bien a partir de la secuencia, continuar el perfeccionamiento en el juego, ¿sí? Y ese perfeccionamiento en el juego tiene que ver con esta secuencia y con el iterar todo el tiempo. No podemos esperar a simplemente salir de la universidad y no estudiar nunca más, porque hoy el mundo cambia muy rápidamente y en realidad podría suceder que lo que hemos aprendido hace 4 años hoy ya no esté vigente directamente, sea obsoleto. Por eso la importancia de trabajar en la secuencia de jugar bien, pero aparte formarnos, seguir capacitándonos, estudiando, entrenando, trabajando. No necesariamente de manera formal. Esto no significa vengan a mi maestría, significa seguir estudiando, aunque sea de manera personal y fuera del ámbito formal. Esto implica que todo el enfoque se encuentra siempre en el proceso, pero los resultados son importantes, porque si bien trabajamos en el proceso, la vida finalmente termina premiando resultados, no intenciones. Entonces, esta diferencia aplica en este término de yo puedo decirle al profesor, mire, yo realmente estudié, créame, y el profesor te puede decir, bueno, sí, sí, usted estudió, pero el resultado no es satisfactorio. Donde hemos venido hablando tanto, fíjense que si bien un equipo puede jugar muy bien, puede merecer ganar, pero puede no ganar. Por eso en el fútbol se dice que los goles no se merecen, sino que los goles se hacen. Y cuando los goles se hacen, se ganan los partidos, y cuando los partidos que el resto por haber hecho los partidos, podemos salir campeones.
Muchas gracias por la atención y podemos pasar a espacio para preguntas, observaciones, críticas, ideas, todo lo que quieran compartir, podemos conversar durante un rato. Mientras tanto, les dejo links para acceder a mi sitio web o a Facebook y a LinkedIn. Pero en mi sitio web pueden descargar un par de libros de manera gratuita y ver alguna otra información sobre mi trabajo profesional. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho nuevamente por tu charla, que es súper interesante y estoy seguro que a los chicos les va a abrir muchas reflexiones importantes para su vida laboral. Te cuento que en este tema de justamente pensar que el juego es diferente en la academia que ya en la vida laboral, nosotros en la academia estamos evolucionando justamente para tratar de lograr cada vez escenarios más cercanos a la realidad. Y por eso la facultad, la carrera, está invirtiendo en simuladores, por ejemplo. Sí. Estos Bueno, simuladores... de hecho, de Sí, hecho, claro. Cristian, uno de esos simuladores es el que vos utilizás en de gerencia de operaciones en el MBA, entonces... Pero igual en la carrera estamos haciéndolo Claro, porque sin duda ayuda a que el ambiente sea muy parecido a la realidad, ¿no? Y claro, que exacto. y esos creo que son evoluciones que ayudan en este tema, pero estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que uno siempre debería estar aprendiendo cada vez más, porque el cambio es cada vez más violento, ¿no? Es veloz cómo cambian las cosas. Cómo cambian las cosas es Bueno, importante. en los últimos meses pudimos verlo, ¿sí? Y yo sé que para muchos estudiantes, para muchos profesores, el cambio en la modalidad de presencial a virtual fue traumática. Eh, pero es porque fue radical, ¿sí? Pero eso, en una velocidad menor, es lo que pasa en el mercado todos los días. Así Todos es. los días se están cambiando cosas. Por eso mencioné esta idea de que de repente lo que hemos aprendido en nuestro primer año de la universidad, cuando estamos en cuarto, ya podría ser obsoleto. Y no significa que no te sirva, lo que te sirve es el hábito del estudio, el hábito de la formación, el hábito de la capacitación, porque de repente si no sabes los fundamentos o los principios, de repente podrías utilizar las técnicas y no entender cómo funcionan. Por eso es tan importante en la universidad formarse en principios, ¿sí? Las técnicas pueden ser obsoletas, pero los principios habitualmente no terminan siendo obsoletos. Por eso de repente todavía sigue habiendo gente que lee o que leemos a los clásicos, ¿sí? Porque son lo que comunican los clásicos son principios. ¿Y a quién me refiero con los clásicos? Por ejemplo, a Séneca, ¿sí? Toda la filosofía estoica son principios, ¿sí? Y de repente, bueno, uno también aprende las técnicas porque las técnicas permiten desempeñarse con efectividad en lo cotidiano, en el día a día, en el hoy, ¿sí? Pero uno se basa siempre en los principios, son como los fundamentos, la plataforma en la que se apoya todo el edificio que vamos a ir construyendo a través de el conocimiento que vamos incorporando, las técnicas que vamos incorporando. En esos principios también están los valores, porque los valores Exacto. también son fundamentales y para cualquier actividad, ¿no? De mantener los valores y por eso formar en valores también es importantísimo. Claro, principalmente la universidad forma personas, ¿sí? Formamos personas y como consecuencia esas personas se convierten en profesionales. Fíjense, si uno contrata un profesional de repente mediocre, puede convertir, puede transformarlo con su ayuda en un profesional efectivo, pero es difícil convertir una mala persona en buena persona. Por eso los test psicotécnicos en las empresas, porque quieren identificar cosas a través de mecanismos indirectos de evaluación, quién es la persona que está queriendo ingresar en la empresa. Y esas cosas, los profesionales que realizan esos test, que están hiperentrenados, esas cosas se detectan. Por eso es importante, más allá de querer engañar al test o engañar al profesional, yo estoy a favor de simplemente mostrar quién es uno, porque de repente puede ser que uno quiera engañar al test o al profesional, pero estén buscando una persona como nosotros. Y entonces nosotros al querer engañar al test nos mostramos de una forma distinta y no terminamos contratados. Claro, por Por eso eso, hay ahora estos assessments, ¿no?
Claro, Esas exacto. ayudan un poco más porque justamente simulan un ambiente precisamente más cercano para ver esto. Bueno, Adriana quiere intervenir. Eh, Adelante. Adriana, por favor. Sí, Está con el micrófono apagado, Adri. sí. Muchas gracias, justamente, Fernando, por esta charla impresionante para los emprendedores. Yo tengo estudiantes, no soy docente, y tengo acá presente en la charla estudiantes también de TI, de software, de redes y, por supuesto, de ingeniería industrial. Entonces, Claro. la pregunta va hacia que usted mencionaba que para la maestría había tenido un estudiante de TI o un postulante, perdón, de Sí. TI, y la pregunta iba a que, ¿cómo, ¿cómo usted motivaría, ¿no? A que se resalte estas capacidades que también los ingenieros de la parte técnica deberían tener para emprender, porque yo les estoy acá dando en la parte administrativa, administración financiera y ingeniería económica también. Entonces, ¿cómo usted haría, cómo los motivaría para que eh, sean estas herramientas que usted nos está diciendo hoy importantísimas para que ellos también desarrollen esas habilidades y que juntamente las partes técnicas con la parte administrativa, pues ellos sean profesionales mejores? Quisiera, no sé, que nos recomiende o nos digas alguna cosa. Muchas gracias. Yo lo que intento es explicar la importancia que tiene el complementar las habilidades técnicas con otras habilidades. Yo no creo que seamos capaces de motivar a nadie, porque yo creo que la motivación es intrínseca, pero sí lo que podemos lograr es inspirar a alguien para que busque por su propia cuenta qué más necesita para alcanzar el resultado que pretende, ¿sí? Este muchacho que entrevisté hoy, que trabaja en una empresa de telefonía y que es ingeniero en telecomunicaciones y tiene una maestría técnica, me decía que estaba súper entusiasmado con iniciar el MBA la semana próxima, porque va a aprender cosas que él no domina todavía, que tienen que ver con las habilidades blandas, ¿sí? Con el liderazgo, la comunicación, la negociación, todas actividades que son muy importantes cuando uno pasa ya por las gerencias intermedias técnicas y tiene que acceder a un nivel directivo donde tiene que saber de qué manera interpretar y hablar con gente que piensa diferente a nosotros, habla diferente a nosotros, decide diferente a nosotros y actúa diferente a nosotros. Entonces puede ser que un ingeniero, desde la parte técnica, crea que un psicólogo que trabaja en talento humano se está equivocando en las decisiones que toma, pero en realidad lo que sucede es que la forma como interpreta la realidad uno y otro profesional son diferentes porque tiene puestos lentes distintos. Entonces, este muchacho estaba absolutamente interesado y motivado por aprender esas cosas porque sabe que desconoce eso y entiende que es importantísimo para poder acceder a niveles de dirección de la empresa donde trabaja o en otras empresas. Y yo le expliqué que en realidad se va a encontrar con un grupo de estudiantes que son diferentes a él, porque son especialistas técnicos en otras áreas, y que el ámbito de la academia le va a permitir descubrir y probar en un ámbito libre de riesgo de qué manera hablar con esa gente. Porque si eso lo hace en la empresa, por cuestiones de poder, de autoridad, de influencia, en las empresas los incentivos son distintos y las consecuencias son diferentes. En cambio, en un aula, uno puede preguntar con absoluta tranquilidad porque no va a recibir un cachetazo de respuesta, ¿sí? Entonces, esa persona está motivada porque quiere hacer algo diferente, porque quiere aprender otra cosa, y como viene motivada, yo lo que puedo hacer o lo que debo hacer es establecer el ambiente más adecuado para que alcance y logre descubrir dentro de ese ambiente las expectativas que pretende, ¿sí? Entonces, mi trabajo Muchas es ese, gracias. generar el ambiente para que sus expectativas terminen siendo satisfechas. Ahora, lo que va a hacer después, yo no tengo idea, pero sí mi trabajo está orientado a incrementar el valor marca percibido del MBA UDLA para que esos egresados, esos graduados del MBA salgan siendo percibidos por el mercado como los mejores
egresados de una maestría en administración de empresas que pueda haber en el país, ¿sí? Gracias, Fernando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre de preguntar y aprovechar que Fernando tiene la disposición para responder. Mientras tanto, te cuento, ya que hablaste de los assessment, yo el primer assessment al que fui fue creo que en el año 93 o 92. Y me Ya. acuerdo que había 300 personas, era para la empresa Astra en Argentina, una petrolera, que no sé si existe ahora, pero éramos 300 personas, nos dividieron en grupos de a 10 personas, y era un juego, te decían, miren, el juego es el siguiente. El planeta va a explotar, hay un cohete, tenemos que meter a 5 personas de estas 10, cada uno tiene una profesión, cada uno tiene que defender de qué manera es valioso para que los otros le permitan viajar, ¿sí? Y claro, el tema era, cada uno de nosotros, yo por ejemplo, no sé si era antropólogo, no sé, no me acuerdo, pero de repente hay gente que tiene una profesión que uno podría decir, bueno, si viajamos a otro planeta no sería como hipercrítica, y uno tiene que defender su posición para lograr, a través de cómo comunica, qué comunica, cuál es el valor asociado a su profesión y de qué manera podría ser valioso donde vamos, para que el resto diga, ah, bueno, sí, sí, de esa manera sí, yo voto al antropólogo. Y me acuerdo que las psicólogas a cargo del assessment estaban dando vueltas porque en realidad no es tan importante si te subís al cohete o no. Lo importante es cómo justificás, cómo argumentás tu mensaje, ¿sí? Porque de repente podría ser que el muchacho o la chica que era, no sé, física, ¿sí? O bióloga, pudiera decir, bueno, a mí yo no hace falta que explique nada porque a mí me van a votar para ir. Pero eso significaba que las psicólogas pueden ver que es una persona callada, que no participa, que no argumenta, que no negocia, que no hace nada, que espera que las cosas pasen. Esa persona quedó afuera. Sí, es muy, muy interesante. Yo también he participado en algunos assessments y realmente se vuelve un momento muy competitivo, porque incluso en algunos te dan la oportunidad de tú manejar el liderazgo. Entonces, te dan Sí. el rol en ese momento y algunos también quieren sabotearte porque saben que si es que te va bien en ese rol, de pronto eres tú el escogido y no la otra persona. Claro, Entonces, pero ten en cuenta que eso es lo que va a suceder en el ámbito laboral. Entonces, uno, en lugar de enojarse porque alguien trata de sabotear su argumento, lo que tendría que pensar es, bueno, esto me va a pasar cuando entre a la empresa y me reúna en un directorio y tenga que defender una idea y van a aparecer otros tratando de defender sus propias ideas y tirar abajo la mía. Entonces, no es un tema de quejarse o de protestar, hay que resolver esa situación. Lo que mencioné en términos de un profesional no se queja ni protesta, simplemente resuelve, identifica el problema, elabora una respuesta y responde técnicamente. Aquí, fíjense que Daniel Dávila dice, ¿qué consejo le daría a un emprendedor que está comenzando un proyecto? Hay uno que es clave. Todo emprendedor sabe lo que vende en términos de producto o servicio, ¿sí? Pero no todo emprendedor puede explicar qué problema resuelve su producto o servicio. O no todo emprendedor puede explicar con absoluta precisión cuál es la solución que ofrece su producto o servicio. Yo tengo un caso, aquí hace el año pasado, estaba trabajando con un grupo de diseñadores industriales, emprendedores, y ellos me habían mostrado su propuesta comercial, que eran juguetes para personas de la tercera edad, ¿sí? Y yo le digo, ¿qué problema resuelve este juguete? Y me dicen, bueno, el problema que resuelve es mantener ágil la cabeza de la persona de la tercera edad que juegue con él. Le digo, perfecto. Y en términos comerciales, porque ese sería el problema que puede resolver para el beneficiario. Pero en definitiva hay que pensar en los diferentes actores que trabajan en la cadena, ¿sí? El beneficiario sería el último, pero no necesariamente el beneficiario es la persona que compra el producto. Entonces, de repente tenemos que pensar también en el problema que le resuelve al cliente, no al beneficiario, ¿sí? Y yo les planteé como alternativa,
de repente este producto resuelve qué le compro a mi abuela. Porque hay muchos chicos que dicen, bueno, sí, es el cumpleaños de mi abuela o es Navidad, ¿qué le compro a mi abuela? No tengo la más pálida idea, porque no tengo idea o sea, está en su rol de abuela. La abuela es la que me regala, ¿sí? Pero yo es difícil que le regale a la abuela. Y cuando me enfrento a esa situación de qué le compro a mi abuela o a mi abuelo, ¿qué le compro? Bueno, estos productos de repente pueden resolver esa dificultad, ¿sí? Entonces pensamos no solamente en términos del problema que resuelve el producto, en términos funcionales para un beneficiario, sino que puede resolver el producto para un cliente o un comprador, ¿sí? Son diferentes actores dentro de toda esa cadena. Y eso es importante que un emprendedor lo tenga bastante claro, ¿sí? Sí. Adriana me parece que quiere preguntar otra cosa. No, creo que se quedó con Se quedó con la manito. ¿Me permites? Pero Sí, César, perdón. Sí, si me permites, bueno, en primer lugar, Fernando, en primer adelante, lugar César. quisiera felicitarte, muy interesante tu charla. En segundo lugar, Gracias, sí hago un llamado a todos los chicos. Yo sé que toditos mis estudiantes que están aquí quieren hacerte preguntas. Yo voy a hacerte una cortita porque mencionaste una cosa bien importante. Creo que nosotros sí tenemos un rol de alguna forma sembrar algo de motivación, pero la motivación es intrínseca y tiene que salir directamente de ellos. Y eso surge también Claro. un poco del autoconocimiento que ellos tengan, de la inteligencia emocional que ellos lleguen a adquirir con el transcurso de su vida. Evidentemente, no todos servimos para emprendedores, o algunos somos emprendedores hasta un determinado nivel y decimos, vea, yo prefiero la docencia, por ejemplo, como tú muy bien mencionabas. ¿Qué rol le das tú a esto de la inteligencia emocional dentro de lo que es la parte básica, creería yo, para un emprendedor? ¿Crees tú que eso es así, por favor? Y les pido a mis estudiantes, por favor, rompan esa vergüenza y hagan la pregunta, por favor. Sí. Sí, absolutamente. La inteligencia emocional forma parte de estas habilidades propias que exceden lo técnico, ¿sí? Es más, hoy mismo le mandé un mensajito al decano de la Escuela de Negocios sobre algo que habíamos conversado hace un tiempo y yo mencioné en la charla, esto de ser una buena persona puede convertirte en un buen técnico, en un buen emprendedor desde lo técnico, pero ser una mala persona, de acuerdo a Howard Gardner, que es el autor del libro de las inteligencias múltiples, él dice que una mala persona no se convierte en un buen profesional. Por eso le pongo especial atención al tema de la inteligencia emocional y, a ver, yo no motivo a nadie para que lo haga, pero recomiendo la lectura de ese libro, o por lo menos un pequeño resumen o una charla TED que hable sobre el tema de la inteligencia emocional, para aquellos que no tengan ni idea de qué se trata, de que puedan entender que eso existe y hoy se está evaluando como algo muy importante. De hecho, todos tenemos algún amigo, algún conocido que desde lo técnico es sobresaliente, no sabe de repente cómo trabajar con otra persona, que no sabe cómo hablar con otra persona, ¿sí? Ahí es donde vemos la falta de inteligencia emocional. Y a veces eso es lo que determina la falta de éxito, porque de repente desde lo técnico podemos tener una propuesta buenísima, excelente, sobresaliente. Pero si no sabemos qué hacer con eso y cómo hacerlo, donde entra claramente la inteligencia emocional, es difícil lograr el resultado pretendido. Sí, muchas gracias. Aquí Carlos Ochoa dice, soy de software, quiero saber si en lo que acaba de explicar se basa la venta de juegos para niños en celular. La verdad que no lo sé, no lo sé. No es el caso que comenté, Perdón, no sé si me pueden pero la activar verdad el que no lo sé. micrófono. Sí, Carlos, por favor. Perfecto. O sea, me refería a lo que acaba de explicar de la persona que le propuso la iniciativa de los juguetes para adultos mayores. Entonces, usted dijo que aparte de pensar Sí, en qué resuelve eso a la persona a la que se le va a dar, digamos, al adulto mayor, se tiene que pensar en qué resuelve eso al cliente. Entonces, yo me refiero en que
visto Claro. desde el desarrollo de software, a los niños menores de, no sé, de 7 años, no existen juegos, o bueno, existen muy pocos juegos completos, los cuales a un niño de menor de 7 años se le puede dar en un celular. Entonces, la estrategia de venta de ese tipo de juegos es que a ese niño con el juego tú le entretienes 15 minutos, 20 minutos, porque el juego es gratuito. Pero si es que tú pagas, ese juego a el niño le va a entretener mucho más tiempo. Entonces soluciona como que un poco al cliente, que serían los padres del niño. No sé si es que estoy en lo correcto o tiene algo que ver. Padres, en realidad tenemos que pensar en el padre como cliente, en el niño como beneficiario, así como con otros productos. Pensemos, por ejemplo, en los pañales. El beneficiario es uno, el bebé, el comprador puede ser el padre, pero la persona que decide podría ser la mamá, la abuela, la tía. ¿Quién decide la compra de este pañal y no de este? Entonces, son diferentes tipos de dificultades que tenemos que resolver, o por lo menos que tenemos que conversar de qué manera resolverla. Entonces ahí es donde vemos los diferentes actores de la cadena: comprador, cliente, beneficiario. Yo creo que tenemos que pensar en cómo resolvemos problemas para cada uno de ellos. Y de esa manera hasta podría enviar al mercado mensajes específicos para cliente, para comprador, para aquella persona que influencia la compra, para beneficiario. Em, claro, esto termina siendo bastante complejo, ¿no es cierto? Pero en definitiva un emprendedor se enfrenta a esa situación, em, y la situación siempre se va a plantear en términos de incertidumbre, con lo cual el éxito no está garantizado nunca. No podemos decir que haciendo esto vamos a llegar a este resultado. Lo que podemos intentar es, haciendo tales y cuales cosas, incrementar la probabilidad de tener éxito. Pero tengamos en cuenta que un emprendedor siempre está corrigiendo, siempre está generando pequeñas correcciones para intentar alcanzar el éxito que pretende. Es algo así como estar todo el tiempo en formato beta, ¿sí? Nunca tenemos el producto final terminado. Siempre estamos en modalidad beta, es decir, de perfeccionamiento continuo, realizando microexperimentos de manera continua. Pregunta de André. André, ¿quieres por favor mejor tú expresar la pregunta tú mismo? Por supuesto, muy buenas noches con todos. Lo que trataba de consultar era como que en caso de que uno comparta, tanto de manera laboral o académico, con una persona que sea bastante limitada en el tema que trataste, Fernando, con lo que es inteligencia emocional, ¿cómo poder tratar a la persona y también ayudarla para que se pueda decir desarrolle y también nosotros en un ambiente bastante diferente que uno puede vivir, puede toparse con este tipo de personas? ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que uno puede probar diferentes maneras, porque como todas las personas son distintas, no hay una sola fórmula para alcanzar el resultado que uno pretende. Entonces, si me decís, bueno, yo quiero ayudar a tal persona, pero esa persona no quiere ser ayudada, es difícil, ¿sí? Por eso yo considero lo siguiente: yo ayudo a la persona que quiere ser ayudada, y de esa manera le puedo preguntar y puedo indagar acerca de la forma como quiere ser ayudada. Y si yo quiero ayudarla de esa manera y esa persona quiere ser ayudada de esa forma, entonces de repente podemos encontrar algún espacio de colaboración conjunta positiva, ¿sí? El problema o la dificultad radica en cuando alguien quiere ayudar a la gente, pero la gente no quiere ser ayudada, ¿sí? Hay una charla TED de Ernesto Siroli que habla sobre esto. No les voy a adelantar porque es una charla aparte bastante simpática, es muy cómica, acerca de cómo él dice que hay gente que no quiere ser ayudada y que
si tienen el derecho de no ser ayudados y no ser ayudados, uno tiene que hacerlo, ¿sí? Ya sea que estemos hablando de gente con o sin inteligencia emocional, ¿sí? Ahí Santiago dice que tienen ya clases, para ver si se puede facilitar la charla en vivo, porfa, que no sé lo que significa la última parte, no sé si es que quieren que después la compartamos, pero sería, como las audiencias han cambiado, hay mucha gente que dice, no, a mí no me interesa el vivo, yo la quiero ver después, cuando quiero, donde quiero, y es importante, ¿sí? En Felipe también definitiva, parece. uno Felipe hace la Valareso propuesta. creo que quiere actuar. Felipe, ¿quieres preguntar algo, Felipe Valareso? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sí, Hola, si me Felipe. permite la palabra, por favor. Claro, Adelante. sí. Bueno, Fernando, toda la audiencia también. Primero tengo 3 puntos muy importantes. En el primer punto, y no sé si me escuchan bien. Bien. Sí. En el primer punto, la Más o felicitación menos, hacia pero Fernando. voy entendiendo. En el primer punto, la felicitación a Fernando. La Gracias, Felipe. analogía que puso fue muy didáctica. Nos mantuvo, creo que en toda la charla, bien pendientes de la charla, de la misma. Y fue un, sí, ¿no? Ya. Eso como primer punto. En segundo lugar, yo soy estudiante de una carrera técnica, específicamente telecomunicaciones. Y sí he analizado la Bien. posibilidad de estudiar un MBA. Pero usted, como docente, ¿por qué yo elegiría un MBA frente a un máster en técnico? Eso en segundo lugar. Tercer lugar, nosotros con algunos compañeros de la universidad estamos impulsando una startup. ¿Qué consejo nos daría frente a una estadística en que nos presenta la Alianza para el Emprendimiento y Motivación? Que Ecuador es uno de los países a nivel latinoamericano o mundial, no recuerdo bien el dato, que más emprende negocios, pero también es el que más cierra. Bueno, Gracias, Dios. el tercer punto te digo, claro que en Ecuador hay un boom emprendedor, tiene que ver principalmente con la dificultad económica, claramente. Hay un montón de gente que emprende porque necesita vivir haciendo algo. Y hay muchísima gente que no tiene ni idea de cómo llevar adelante un emprendimiento. Entonces, prueba y prueba hasta que en algún momento, como las cosas no funcionan, termina cerrando ese emprendimiento. Por eso fracasa el emprendimiento. Por eso mencioné esta idea acerca de identificar con claridad el tipo de problema que resolvemos y la solución que aportamos, ¿sí? Eso es fundamental para cualquier emprendedor. Respecto a tu segundo ítem de por qué vos elegirías un MBA, yo no tengo idea por qué vos elegirías un MBA. Lo que te puedo decir es por qué otros eligen un MBA, y es por el hecho de que un MBA es una maestría generalista y forma directivos. En cambio, si vos quisieras acceder a una posición técnica, me parece que lo que el mercado elige, lo que los estudiantes eligen son maestrías específicas. Ser gerente de finanzas o director de finanzas, yo te recomendaría, mira, hay una oportunidad de estudiar una maestría en finanzas que te va a formar en habilidades técnicas precisas para ser efectivo en esa posición, ¿sí? Entonces, de repente no te interesa el MBA. ¿Por qué? Porque el MBA te forma en habilidades más generales, ¿sí? Habilidades que son más adecuadas a un nivel distinto, ¿sí? Pero para aquellas personas que están intentando acceder a una primera gerencia y que tienen bien en claro qué tipo de gerencia pretenden o prefieren, de repente las maestrías específicas en mercadotecnia, talento humano, finanzas, son las más adecuadas. Nuevamente, todo depende de tu proyecto profesional y de tu proyecto de vida. De repente, las dos personas que hoy entrevisté para el MBA ya tienen otra maestría, pero eran maestrías técnicas y son personas que están ocupando una gerencia y ahora quieren acceder a un nivel directivo. Entonces el MBA es la mejor opción para ellos en este momento. Bueno, Fernando, creo que no sé si hay una pregunta más. Perdón, pero si vos me contás cuál es tu proyecto de vida, yo podría asesorarte para que después la decisión la tomes vos, ¿sí? La decisión siempre es tuya. Yo de repente les cuento a los candidatos, yo no necesito vender la maestría, yo lo que necesito es
establecer con claridad cuáles son, primero, las expectativas del candidato, para luego contarle cuáles son las condiciones de la maestría para ver si cuadra, ¿sí? Y de esa manera trabajar en dirección de que la marca MBA sea muy, muy reconocida en el mercado. Aquí Cristian Camacho dice, buenas noches, quisiera preguntar acerca de cómo podemos acostumbrarnos a los cambios más fácilmente. Hay una manera bastante fácil de encarar esto, y es aceptando que los cambios van a ser una constante en nuestra vida. Entonces, si yo acepto que el cambio es parte de la vida, no voy a estar resistiéndome permanentemente al cambio, voy a considerarlo parte de la vida. Y si considero que es parte de la vida, seguramente o en una importante probabilidad voy a tomarlo como parte natural del vivir o del sobrevivir, ¿no es cierto? En cambio, una persona que se resiste todo el tiempo a lo que sucede alrededor, cosa que alrededor lo único que pasa es el cambio, creo que la va a pasar peor. Pero bueno, es así como yo vivo la situación, ¿sí? Para mí, yo considero que el cambio es parte de la vida, que la incertidumbre es parte de la vida, y lo tomo como información del entorno. De esa manera no es que no me resisto, simplemente es como que uno fluye, como si se subiera a la ola, ¿no? Me subo a la ola de la incertidumbre y voy arriba. Me subo a la ola del cambio y voy arriba de la ola. Y a veces me va mejor que otras veces, pero finalmente es lo que debemos hacer. A ver si hay un chat. Bueno, Fernando, creo que te agradezco mucho. ¿Hay alguien más? ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, Fernando, ¿me escuchas? Sí, claro. Ok. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho. No veo otras preguntas. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, tu esfuerzo. Siempre es una charla muy interesante y de pronto algún momento ojalá haya algún otro espacio. Te felicito nuevamente y gracias Claro que a todos. sí. Sí, sigue, Fernando, sigue. Sí, muchas gracias, y seguramente habrás visto algunas modificaciones, algunos cambios entre la primera y hoy, porque en definitiva, claro, yo voy perfeccionando esto porque en mi trabajo para escribir mi próximo libro. Entonces, a partir también de las preguntas que hacen los participantes, que son súper interesantes, yo también voy pensando en cosas distintas, porque en definitiva la manera como yo explico no necesariamente es la manera como el resto la interpreta, no necesariamente se les genera la misma idea que yo tengo. Por eso he planteado siempre que si yo quiero que la gente me entienda, el problema es mío, ¿sí? No puedo pedirle a la gente... Claro. Que piense como... Te agradezco muchísimo, Cristian, por el espacio y por la organización, y le agradezco muchísimo a todos los que han estado escuchando, que se quedaron con alguna pregunta. Bueno, tienen el para que me manden un correo, si lo desean, y de esa manera seguir en contacto. Así que será hasta cualquier otro momento. Hasta otro momento, entonces, Fernando, muchas gracias. Que tengan todos una buena noche y un buen fin de semana. Muchas Adiós. gracias.